Y este mes recordamos que Cristo ha nacido. Esa es la esencia de la Navidad. Pero aparte de las festividades y demás, nosotros celebramos que Cristo ha nacido, que Cristo ha venido, que Jesús de Nazaret, Dios hecho hombre, ha nacido y su nacimiento, su vida, su muerte y resurrección, hoy podemos tener perdón de los pecados, reconciliación y salvación. Para eso vino Cristo. Este mes celebramos que Cristo vino. Celebramos que Dios se hizo persona, de carne y hueso, como tú y como yo. Eso es lo que celebramos. Que no es un Dios como los otros, totalmente diferente. Para el perdón de nuestros pecados, para traernos reconciliación con Él. Antes éramos enemigos de Dios, estábamos lejos de Dios y Él nos hizo amigos de Dios. Y esto es motivo más que suficiente para celebrar, ¿verdad? Y no solo en esta fecha, sino cada día de nuestras vidas. Hoy el mundo celebra la Navidad, pues nosotros aprovechamos que celebran a nuestro Salvador, pues vamos a aprovecharlo y vamos a celebrarlo también, pero no solo en esta fecha, sino todos los días. Por eso el título de la predicación de hoy, ¿cómo dice? Ven, cortito, ven. Cristo vino a nosotros. Es lo precioso de nuestro Dios, que Él se acercó primero a nosotros. Él vino a por nosotros, porque nosotros no podíamos llegar a Él. Hoy vamos a ver dos momentos diferentes en la vida de Jesús que se hace presente ese ven, ¿no? En el primer caso veremos cómo esa persona es quien va hacia Jesús y en la segunda es Jesús quien va a esa persona, ¿vale? Los dos tipos. A Lucas no se le escapa ningún detalle, él lo hace todo calculado para que tengamos un amplio abanico de la persona de Jesús, ¿no? Así que no hay excusa para Dios hoy, nos da la solución siempre. Si tú no puedes ir, Él va a venir hacia ti. Hay veces en nuestra vida que no tenemos fuerza para ir a Jesús, pero si lo reconocemos, Él está dispuesto hasta ir a por nosotros. Así que la pregunta que nos hace hoy el Señor a todos, ¿qué necesitas de Jesús hoy? Esa es la pregunta que el Señor te hace. ¿Que Él venga hacia ti o que tú vayas a Él? Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas 7, del 1 al 10. Lucas 7, del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Allí había un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: ese hombre merece que le concedas lo que pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos, no estaba lejos de la casa del centurión cuando mandó a unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Pero por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Hoy, como he dicho, vamos a ver dos formas diferentes de venir o acercarse a Jesús y de expresar la fe. Es curioso que en el Evangelio según Lucas encontramos que el mensaje de Jesús era para todo el mundo. Recordemos que el pueblo judío pensaban que la salvación era solo para ellos, pero el Evangelio de Lucas es intencional para explicar que la salvación de Dios es para todo el mundo, incluso para las personas que no mostraban una fe aparente o una fe tan profunda como se solía ver, ¿no? Recibían la ayuda de parte de Jesús, aunque su fe no era tan completa como la de otros. En este caso, en el caso del centurión, vemos aparentemente que no era una persona religiosa de la época, ¿verdad? Pero entendía y comprendía totalmente la autoridad de Jesús. Comprendía totalmente la autoridad de Jesús. ¿Quién sabe que era un centurión romano? ¿Soldado?
Era un oficial del ejército romano, o sea, una persona importante. Y por lo tanto era gentil. ¿Qué quiere decir que era gentil? Que no era judío, ¿vale? Que no era judío. Y tenía a su cargo, ¿sabéis cuántas personas tenía a su cargo? Exacto, 100 personas, 100 hombres. No podía ser romano, porque los romanos, por lo visto, no ocupaban cargos militares y estaban para promover la paz y el orden en Capernaum, en aquella zona. A pesar de no ser judío, demostró ser una persona con fe, compasivo y de buen corazón al preocuparse así por sus esclavos. Las esclavos que eran propiedades, cosas, no tenían identidad como personas, eran o menos. Este hombre tenía una buena relación con los judíos y podemos leer entre líneas que era temeroso de Dios, ¿no? Porque había ayudado a construir una sinagoga, dicen los judíos. Y podríamos interpretar que era simpatizante de la fe. Quizás visiblemente no, pero, oye, apoyaban. Y dice el texto que los dirigentes judíos fueron a Jesús para pedirle, para decirle que este hombre se merece lo que está pidiendo, que se merece este milagro por sus buenas obras. O sea, se puede entender el testimonio que tenía esta persona. Jesús ya en este momento de su vida era bastante conocido, ya había hecho bastantes milagros, ¿no? Por sus enseñanzas y demás. Y seguramente, como dice el texto, el centurión ya había oído hablar de él y lo que era capaz de hacer. Pero su actitud ante Jesús demuestra humildad y respeto. A diferencia de los líderes judíos, no le exige nada, solo le pide y solo le ruega. Y es más, no se atreve ni él mismo. Recordemos que era una persona importante, un oficial del ejército romano. Y a pesar de su poder y su prestigio social, el militar reconoce que no merece pedirle a Jesús, que ni siquiera entra en su casa. El centurión sabe que la autoridad de Jesús es la única solución para la enfermedad de sus siervos. Ni siquiera le pide que vaya a su casa. Confía solamente, con tu palabra me basta. Con que lo digas, me basta. Yo confío en eso. Pero esta actitud de él es importante entenderla porque en aquella época los judíos entendían que si entraban en su casa una persona que no era judía, que era gentil, se contaminaban, su casa quedaba contaminada y quedaban ceremonialmente impuros ante Dios, ¿vale? Por eso había esa separación con los judíos y los gentiles. Pero en este episodio el centurión va a Jesús, acude a él. Lo que Cristo deja claro, lo que marcó la diferencia fue la fe del soldado. Dice Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obra, para que nadie se jacte, para que nadie diga, mira qué bien lo hago, mira quién soy. No, es por fe. Y ahora vamos a ver el segundo caso, que viene justo a continuación. Parece que son como dos episodios, bueno, ahora pasa esto y ahora pasa lo otro. ¿Qué relación tienen un episodio con el otro? ¿O qué situación tienen una relación el uno con el otro? Lucas era meticuloso y el Espíritu Santo le inunda de sabiduría para saber qué episodios y qué partes de episodios de Jesús con ese encuentro de personas tiene que poner, ¿no? Vamos a ver en el caso en el que Jesús es quien se acerca. Este caso ya lo compartí en un mensaje. En Lucas 7, del 11 al 17. Dice así: poco después, Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios.
Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Imaginaros, imaginaros. En este caso, tras la muerte de su hijo, esta viuda se quedaba desamparada, perdiendo primeramente a su marido y después a su hijo. En aquella época no había ninguna ayuda de viudedad ni de nada. Recordemos que la sociedad en aquella época era sostenida y mantenida por los hombres y las mujeres dependían totalmente de ellos, ¿no? Por eso en el Nuevo Testamento e incluso en el Antiguo Testamento el Señor le dice a la iglesia que cuide de ¿qué? De las viudas y de los huérfanos, porque se quedaban totalmente desamparados. Y Jesús, cuando ve esta situación, ¿qué hace? Se compadece. Madre mía. Y la compasión a esa mujer fue lo que hizo a él ir, ¿verdad? Por mucho dinero y por mucho poder que tenga un ser humano, como en el caso del soldado, o pobre desamparada como la viuda, en ninguno de los casos se tiene poder suficiente para dar la vida por otra persona. Devolver a alguien a la vida solo puede hacerlo el autor de la vida. Solo Dios puede hacerlo. La fe de la viuda podemos intuir que era una fe pues pasiva, según los estudios, porque permitió que Jesús se acercara al féretro y lo tocara. En este caso también para ningún judío podía tocar ningún muerto, porque también lo hacía ceremonialmente impuro, estaba totalmente prohibido tocar a un muerto. Nosotros en esta época casi que tampoco lo hacemos, pero en aquella época era pecado mortal. Se hacía impuro delante del Señor. Pero lo curioso es que nadie se lo impidió. Podrían haber dicho, ey, para, vamos a parar. Aquí nadie se puede acercar, nadie lo puede tocar. Por eso se puede interpretar que era una fe pasiva, como que dejaron que lo tocara. Y Jesús fue quien fue e hizo el milagro maravilloso y extraordinario. Estaba pensando que Dios no viola ni interrumpe la voluntad de las personas. El Señor no interrumpe tu voluntad. Si tú no lo quieres, el Señor sigue para adelante. Dios no trabaja ni obra con el rechazo ni la incredulidad. Si te propones en tu corazón que no quieres creer, que Cristo no puede hacer nada por ti, Él no lo hace. Por ejemplo, en el siguiente capítulo, vemos como unos campesinos al ver a Jesús dijeron, vete, y lo echan y Jesús se va. En este capítulo Lucas expone dos episodios, ¿no? De la vida de Jesús totalmente opuestos, pero con el mismo fin. En el primero, el centurión romano, centurión poderoso, va hacia Jesús y reconoce su autoridad y pone su fe delante de él. O sea, él es el que va. Reconociendo su limitación y reconociendo que Jesús tiene el poder sobre cualquier situación que él no puede controlar. La vida, la muerte, la enfermedad. El segundo, Jesús es quien va y se acerca a esa viuda desamparada y se acerca a rescatarla. Este mes celebramos que Jesús ha nacido y que Dios ha venido por nosotros. La palabra salvación, ¿sabéis lo que significa? Aparece en la Biblia muchísimas veces y tiene distintos matices. Significa reconciliación con Dios, pero también significa arreglar algo que está roto. Significa restaurar algo que se ha roto. Significa encontrar algo que se ha perdido, rescatar a alguien y perdonar el mal. Todas esas palabras. Lucas, como médico, como estaba diciendo, resalta los acontecimientos en los que Jesús sana y restaura. Eso como para él era muy importante, ver esos milagros. Muestra que a través de la fe en él, Cristo restaura lo que esté roto. No solo lo físico, porque nosotros nos mentalizamos solamente en lo físico, sino lo espiritual, lo emocional, lo social, religioso, todo. Todos los ámbitos de nuestra vida pueden ser restaurados por Cristo, si le dejamos.
Pero el milagro más grande, hermanos, es que podamos ser amigos de Dios. Porque como digo siempre, el cuerpo se puede sanar hoy, pero mañana se vuelve a enfermar. Tu situación por la que estés orando o pidiéndole al Señor Jesús se puede solucionar hoy, ¿verdad? Puede haber un milagro, pero mañana puede venir otros problemas de la vida y podemos caer otra vez, ¿no? Pero cuando tu alma es salvada por Dios, es salvada para siempre. Cuando tu alma es rescatada de la muerte, ya no hay vuelta atrás. Yo no sé hoy con qué te sientes identificado. Si con el centurión que necesitas acudir a Jesús o con la viuda que ya no tiene ni fuerza para pedirle. Simplemente necesita que Él te toque y te levante. En el caso del centurión, su fe en humildad y temor en Jesús hizo posible que su siervo se sanara. En el caso de la viuda, su dolor era tan grande y su necesidad tan imposible que ni siquiera se le ocurrió pedirle. Yo no sé si necesitas acercarte hoy a Jesús como el centurión o si necesitas que Jesús vaya por ti. Pero ambas cosas puede hacerla el Señor. No hay problema si no te sientes con fuerza. Solamente te hace falta fe y voluntad. Pero si hay rechazo, el Señor te deja. Yo solo puedo asegurarte que desde mi propia experiencia, que cuando Jesús toca tu vida, cuando depositas tu fe en Él, podrás vivir una profunda restauración más allá de lo físico y material solamente. No podemos controlarlo todo, hermanos. Necesitamos que Jesús entre en nuestras vidas. Este mes celebramos su nacimiento en la tierra, pero deja que también nazca en tu corazón. Eso es lo que repito todas las Navidades. Que cada área de tu vida, eso significa que cada área de tu vida pueda ser restaurada y salvada por Jesús. No podemos controlarlo todo. Como dice el título del mensaje de hoy, ven, deja de luchar por ti mismo o por ti misma y deja que Jesús restaure cada área de tu vida. Pero esta invitación no es solamente para las personas que no han tenido un encuentro personal con Jesús, sino que es para cada uno de nosotros. Hay áreas de nuestra vida todavía escondidas para Jesús, que necesitamos que Él nos las saque, nos rescate. La iglesia, hermano, tengo una buena noticia. La iglesia no está llena de personas que no pecan, sino de personas pecadoras necesitadas de Jesús para ser sanadas por Él cada día. Si no, aquí no entra nadie. Para concluir, dice Marcos 2, del 16 al 17. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? O sea, lo que pensaban de la gente. Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Por eso que digo que este mensaje es para todos. Yo también necesito que Jesús venga a mí cada día de mi vida. Y también necesito yo ir a Jesús cada día. No sé si recordáis la lectura de Isaías 11 que hemos leído hoy. Hemos leído que Jesús es justo. Dice Isaías 11, y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. Yo eso lo hago mucho, ¿eh? Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados.
llevará la justicia como cinturón y la verdad rodeará su cintura. Yo necesito de este Dios todos los días de mi vida. Yo no sé si tú lo necesitas, pero como hemos leído en este texto, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Hermanos, hoy es tiempo de reconocer que todavía hay áreas de nuestra vida que están enfermas. No hablo de lo físico solo. Y que necesitas un médico para que restaure todo tu ser, de dentro hacia afuera. Solo di en tu interior que le necesitas. Si estás batallando con alguna lucha, pídele que te toque, que te sane. Pero tiene que haber voluntad. Pídele que te perdone y que venga hacia ti, porque tú ya no puedes.